Bienvenidos a la casa de Dios. Hemos sido invitados por el Señor a participar de esta Eucaristía. Preparemos nuestro corazón para una participación plena, alegre y gozosa en el canto, la oración, las actitudes y la atención a la palabra de Dios. Iniciamos esta celebración y puestos en pie, recibimos al Padre Aníbal Rodríguez de la parroquia Santa Gema Galgani en Isla Verde. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Hacia ti vamos hoy a tu altar, tú nos das el valor en nuestro caminar. Hacia ti vamos hoy a tu altar, tú nos das el valor en nuestro caminar. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Una cordial bienvenida, queridos hermanos y hermanas, a esta Eucaristía. Hoy la dedicamos a la pastoral penitenciaria, por lo que desde aquí le damos un abrazo fraterno a todos los confinados y confinadas de nuestro país y todos los que colaboran, ¿verdad?, en nuestros centros penitenciarios en nuestro país. Y de manera muy especial también vamos a orar por sus familiares, por sus familiares enfermos, y oramos en realidad por todas las necesidades personales y particulares que puedan ustedes tener. Una vez más, en esta Eucaristía y en cada Eucaristía, Dios nos da una oportunidad de poner nuestro corazón en sus manos, de pedirle a Papito Dios que nos purifique y nos haga más buenos, más santos. Por eso vamos a pedir perdón por nuestras faltas y pecados, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas. Concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y guiados por ti lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tópicos y consignas. Entran y salen, desfilan y pasan.
pero dejan un sedimento a manera de filtro que deforma la verdad. Necesitamos vigilancia constante, reflexión hacia adentro, análisis del pensar, del sentir y de los puntos de vista. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hasta hoy, cada vez que los israelitas leen los libros de Moisés, un velo cubre sus mentes, pero cuando se vuelven hacia el Señor, se quitará el velo. El Señor de que se habla es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros todos que llevamos la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor, y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Por eso, encargados de este ministerio, por misericordia de Dios, no nos acobardamos. Si nuestro evangelio sigue velado, es para los que van a la perdición, o sea, para los incrédulos. El Dios de este mundo ha obcecado su mente para que no distingan el fulgor del glorioso evangelio de Cristo, imagen de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos que Cristo es Señor y nosotros siervos vuestros por Jesús. El Dios que dijo, brille la luz del seno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones para que nosotros iluminemos, dando a conocer la gloria de Dios reflejada en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Solo después de la reconciliación seremos agradable a Dios, que quiere corazones más que sacrificios. Jesús dice que ante Dios, que lee en el corazón, el odio y el rencor pueden ser muy graves. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el aleluya. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo,
Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, nuevamente un abrazo en esta Eucaristía de este jueves de la semana 10ª del tiempo ordinario. Ciertamente hemos escuchado unos textos hermosísimos de San Pablo en su segunda carta a los Corintios y del Evangelio de San Mateo, que nos invitan a perdonar, al perdón, a la paz. Pero si miramos también un poquito todas las lecturas que hemos escuchado esta semana, tanto San Pablo, que empezamos a estudiar su carta o su segunda carta este lunes pasado, como el Evangelio de San Mateo, que lo hemos escuchado paulatinamente, nos van a dar a nosotros, diríamos así, las armas que necesitamos nosotros los cristianos para vivir. Algo que recordábamos y nos lo decía muy bien la munición a la primera lectura, es la necesidad que tenemos de vivir la vida con un sentido diferente, la necesidad de vivir nuestro cristianismo con más profundidad, es lo que San Pablo ha estado intentando decirnos a nosotros. Estamos en tiempos, queridos hermanos y hermanas, yo creo que debemos tomar un poquito más en serio la palabra de Dios. No digo que no la tomamos en serio, digo que muchas veces, y también lo decía San Pablo, muchas veces el mundo de alguna manera nos ciega y no escuchamos bien lo profundo y esa voz profunda donde Dios nos llama y nos llama a actuar, a vivir en la vida, ¿verdad? No podemos vivir ya el cristianismo como simplemente ir a la iglesia y ver lo que pasa el domingo que viene. No, el cristianismo es algo más, ¿verdad? La religión nos ayuda a adentrarnos al misterio de Dios y a tener la experiencia de Dios, y la iglesia pues es la portadora de esa invitación y también de la oportunidad, porque ella misma nos los da, de tener esa experiencia de Dios que son tan necesarias en la vida. Benedicto XVI decía en algún momento en sus predicaciones que la iglesia necesita de experiencias más profundas de Dios. Y esto es, mi hermano, queridos hermanos y hermanas, porque no basta, ¿verdad? Sabemos ya a estas alturas que no basta simplemente escuchar la palabra o saber la Biblia, hay que ir un poquito más allá. Y de eso se trata la invitación que nos hace la palabra y diríamos las exhortaciones a las que nos invita también San Pablo, invitándonos a convertir la vida de tal manera que nuestra vida tenga un sentido completamente diferente. A veces yo me pregunto, estamos viviendo una pandemia y fíjense qué interesante, porque a veces nos pensamos en lo positivo, pero a pesar de todo, estamos llamados, los cristianos sobre todo, estamos llamados a vivir con intensidad la cruz, a entenderla, a aceptarla, a saber muchas veces las cosas, las contrariedades de la vida y las cruces que nos suceden. Tenemos la obligación, los cristianos, no digo obligación, sino deberíamos aprender a presentarle esto a Dios como homenaje, como gloria, ¿verdad? Confiando siempre en Él. Pero de esto se trata precisamente la existencia. Entonces yo me pregunto a veces, ahora que nos estamos ya conglomerando nuevamente la iglesia de una manera un poquito más llena, nuestras parroquias y estamos teniendo más encuentros, y a medida que gracias a Dios esto del COVID como que va cediendo un poquito y Dios nos va dando la oportunidad de reunirnos de nuevo. Son muchos los que valoran, ¿verdad? Los que valoran lo que es la iglesia, lo que es el encuentro, ¿verdad?
en la iglesia, lo que es la Eucaristía dominical. Lo digo por mí mismo, ¿verdad? A uno le hace, hemos vivido un montón de meses encerrados, ¿verdad? Viendo, claro, gracias a Dios que existe una emisora como esta, viendo la misa a través de ella, pero no es lo mismo verla que participar, que compartir con los hermanos, que llenarnos de la alegría de los hermanos. Y ahí es donde verdaderamente nos lleva la palabra de Dios y la invitación de la palabra de Dios a que vivamos en la iglesia como hermanos. Así finalmente nos va a decir el Evangelio de hoy. Pero yo quisiera hacer una mirada general porque es muy importante. Este domingo hemos celebrado Corpus Christi, ¿verdad? Y Corpus Christi nos lleva a nosotros no solamente a darnos cuenta lo bello de la experiencia de la alianza de Dios en el Antiguo Testamento, sino también esta nueva alianza que ha hecho Dios con nosotros a través de su Hijo Jesús. Eso es la Eucaristía, que recordábamos pues como fiesta al fin, como solemnidad al fin, recordábamos el domingo pasado. La Eucaristía precisamente es este Dios que se hace nueva alianza en la cruz con su Hijo. Es este Dios que se entrega nuevamente. Y algo que yo decía y recordaba, y por eso traigo al caso la lectura de este domingo pasado, es que el pueblo de Israel, a diferencia de nosotros muchas veces los cristianos, vemos la ley como una imposición. Y normalmente cuando encontramos personas que están empezando los caminos de Dios, como que se sienten, pero ¿por qué la iglesia tiene tantas reglas? ¿Por qué tantas leyes? ¿Por qué tanto esto? Bueno, es la imagen quizás un poquito negativa que tenemos de lo que es la ley, pero sin embargo, para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel no pensaba así. Para el pueblo de Israel la ley no era simplemente una imposición, era una alianza. La ley era un pacto, así que veían la ley como algo positivo. La ley era precisamente, diríamos así, o el pacto de la ley o la alianza con la ley, era simplemente este Dios que se abaja, este Dios que se acerca, este Dios que responde al ser humano o a los gritos del ser humano. Entonces la alianza era visto como algo positivo, algo bueno. Cumplir la ley, que después se volvió un poquito, ¿verdad?, fuera de lugar, porque se siguieron añadiendo preceptos, etcétera, etcétera. Pero originalmente la ley, cumplir la ley, era glorificar el nombre de Dios, era glorificar la alianza, era dar gracias a Dios porque este Dios está con nosotros, porque este Dios nos ha escuchado. Y esa es la vuelta que hay que dar, yo diría, al pensar en la Eucaristía, al participar precisamente de la Eucaristía. La Eucaristía es la nueva alianza. Por eso Jesús instituye la Eucaristía, perdón, como sacramento. Entonces tenemos que dar una vuelta de mentalidad un poquito para entender en profundidad qué es lo que nos está pidiendo la palabra de Dios cuando nos habla San Pablo, cuando nos habla el Evangelio, cuando habla Jesús a nuestros corazones. La Eucaristía es símbolo de ¿qué? De misión y nos exige a nosotros los cristianos misión. Yo pienso que si vivir el bautismo con intensidad, y por eso el bautismo es un tema también importante en la iglesia, no es simplemente que nos una a la iglesia, no es simplemente que tenemos una celebración, el bautismo es importante porque nos une a la iglesia, pero nos une también a su misión. Nos une a Jesús, nos une y nos da la capacidad también para recibir su Espíritu, que es un tema que San Pablo está trayendo al día y nos recuerda a nosotros en esta semana. Por lo tanto, es muy importante vivir la Eucaristía desde otra manera, de otra profundidad, con otra mentalidad, ¿verdad? Porque la Eucaristía no es simplemente, yo comparo un poquito porque según los tiempos van pasando, como que a veces las cosas dejan de tener la intensidad que han tenido en los tiempos. Yo recuerdo, por lo menos, cuando yo hice mi primera comunión, hace unos cuantos añitos, la Eucaristía se vivía de una manera muy diferente. O sea, tanto los niños, los jóvenes, la celebración de la primera comunión era algo verdaderamente una solemnidad. Aquello era algo que se vivía con profundidad. Ir a la iglesia, participar de la Eucaristía era algo, y claro, con el correr de los tiempos las cosas van cambiando, la mentalidad va cambiando, pero sin embargo la Eucaristía, el símbolo y la realidad que produce la Eucaristía no puede cambiar porque a la Eucaristía vamos para llenarnos de Jesús, pero ese Jesús, como también nos va a invitar San Pablo y los Evangelios en esta semana, ese Jesús nos está invitando a nosotros a llenarnos, pero para compartir, a llenarnos de Él para compartir ese pan con los demás, a llenarnos de Él para ir a misionar al mundo. Así que la Eucaristía
nos llena y nos capacita porque nos da el Espíritu que nos da la fortaleza, la valentía, ¿para qué? Para trabajar en el mundo. Y todos y cada uno de nosotros, y esa es la llamada que hace este Evangelio del domingo, estamos llamados a que a darnos cuenta, despertar y darnos cuenta que tenemos una misión en el mundo, y eso es importante. No es hasta que nos sentimos útiles ante Dios que la vida comienza a ser diferente. A veces la gente como que van a la misa y se van, y vuelven a la misa y se van, y necesitamos ese encuentro personal de que nos hablaba Benedicto XVI para que esto produzca, para que el Espíritu de nosotros produzca este deseo de hacer algo por los demás. Y de eso se trata la palabra de Dios. Hasta el fin de la lectura del Evangelio que hemos escuchado hoy, la palabra de Dios nos invita a trabajar y luchar por la paz. Así que si miramos un poquito los temas de los que hemos hablado o hemos escuchado esta semana, pues San Pablo nos recordaba algo que es muy importante. Miren, tenemos que aprender a vivir la vida de una manera diferente. Tenemos que aprender a vivir las experiencias de la vida y las cruces de la vida. No lo digo porque soy pasionista, pero las cruces de la vida hay que saber vivirlas con intensidad. Y digo con intensidad es vivirlas confiando plenamente en Dios. La cruz produce resurrección. Si Jesús no hubiese muerto, no hubiese resucitado. Y eso es también así para nuestra vida, para la forma en que nosotros nos damos a los demás. Tenemos que aprender a vivir la cruz con confianza plena en Dios para que produzca en nosotros resurrección. Pero ¿saben por qué? Porque tú y yo estamos llamados a aprender de estas experiencias de la vida y compartir y ser solidarios con los demás en estas experiencias de la vida. Si nos damos cuenta, por donde quiera que vamos, la palabra de Dios nos está hablando de misión, nos está hablando de que no es simplemente ir a la iglesia por ir. Todo lo que hacemos por Dios, si lo hacemos con intensidad, si actuamos como debemos actuar, debe de producir en nosotros el deseo de compartir y de ser solidario con los demás. Si no fuera así, miren, hemos pasado una etapa bien difícil en la historia de nuestro país. No estoy hablando de la política, que es otro dolor de cabeza. Estoy hablando de la parte del COVID, la enfermedad, gente muriendo, pero también hay que decir que a veces eso no aparece en los periódicos. ¿Cuánta gente ha tenido la capacidad de compartir lo que tiene? ¿Cuánta gente ha tenido, miren, en mi parroquia y en muchas parroquias, y eso hay que bendecir a Dios, eso es ser cristiano. Han sabido recoger comida, buscar comida, compartir comida, comprar para otros. Eso es lo que nos pide la palabra de Dios a nosotros, ser solidarios. En el momento de la cruz, en el momento de la dificultad, saber compartir lo que tenemos. Y si no tenemos dinero, compartimos nuestro tiempo. Y si no tenemos dinero, compartimos el carro y llevamos la comprita o le hacemos un favor a uno o lo llevamos al doctor, una cosa y la otra. O sea, hay mucho que hacer, pero hay que ser solidarios. Y eso se aprende haciéndolo aprendiendo de la cruz del mismo Jesús. Y lo hemos hecho muy bien, yo digo, porque yo pienso que a pesar de todo, la iglesia se ha unido. Ciertamente que tenemos nuestros miedos por el COVID y ciertamente que pasan muchas cosas, pero también es muy cierto, ¿verdad?, que no simplemente todo es negativo, hay cosas muy buenas. Hemos aprendido a compartir un poquito más. Hemos aprendido a dejar que Dios esté en nuestros corazones. Y fíjense, la palabra de Dios, no sé si se acuerdan, no recuerdo si martes o ayer, ayer nos recordaba algo muy importante. Fíjense que esta mirada que yo hago a la ley, lo hago porque hay que entender cómo miraba el pueblo de Israel la ley. Vuelvo y repito, nosotros a veces vemos la ley como algo muy diferente. Sin embargo, la ley está para dirigirnos. Jesús, en cambio, y esto nos dice la palabra, lo hemos escuchado esta semana, que es algo muy bonito, nos habla, en vez de la ley, no es que Jesús esté en contra de la ley, lo dice claro la palabra. Yo no he venido a abolir la ley, nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, no lo recordaba. Yo he venido a darle sentido, a darle cumplimiento, pero la ley Jesús la ha resumido en el amor a Dios y amar al prójimo. Y eso es muy importante. Por eso el capítulo 5 que escuchábamos esta semana de Mateo nos habla de las bienaventuranzas. Yo suelo, y le repito nuevamente, y le suelo decir a mis catequistas en mi parroquia que si quieren enseñar los 10 mandamientos, bien, no hay ningún problema, pero sobre todo las bienaventuranzas. Bienaventurados los que sufren, los que lloran. ¿Por qué? Porque esas son las realidades cotidianas que tenemos nosotros en la vida. Y ahí, en esas realidades, es donde nosotros tenemos que aprender a levantarnos, es donde nosotros tenemos que aprender a clamar a Dios, es donde tenemos que aprender
a dejar que el Espíritu entre en nuestros corazones y nos capacite, nos dé fortaleza para vencer el mundo. Así que hay que enseñar también la bienaventuranza, porque Jesús nos dice, ¿verdad?, que así seremos, eso nos va a llevar a nosotros al cielo. No es buscar el dolor por el dolor, eso en el sentido cristiano, eso tenemos que aclararlo. No se busca el dolor por el dolor, porque nos golpeemos y nos demos por nosotros mismos. Eso no tiene sentido, a no ser que aquello que yo sufra en la vida, lo sufra como, lo sufra confiando en Dios. Ya eso sí tiene sentido. Por eso es muy importante cuando hablamos del dolor y del sufrimiento, acercarnos a Dios, confiar en Dios, poner en las manos de Dios nuestro dolor y nuestras cruces, porque son redentoras. Así las sabemos poner en Dios y si las sufrimos pensando en que Dios nos está acompañando en ese caminar y si eso también nos hace que solidarios a nosotros con los demás que sufren. Ese es el sentido de la cruz para nosotros también los pasionistas y lo es para todo cristiano. Recordando también la palabra de Dios esta semana, San Pablo nos invitaba también a ser leal. Tenemos que ser leales, tenemos que ser obedientes, tenemos que saber recordar ese amor de Dios para nosotros en la cruz. San Pablo de la Cruz, y lo repito para que no olvidemos de estas cosas que son esenciales para nosotros, los pasionistas, San Pablo de la Cruz decía algo, el problema del mundo está en que nos hemos olvidado del sacrificio de la cruz, por eso los pasionistas normalmente vestimos de negro, para hacer luto, pero recordando que la pasión también es que muestra de amor. ¿Y qué nos hace, qué nos dice Jesús en la palabra? Jesús nos invita a ¿qué? A ser luz del mundo. Como hemos recordado esta palabra, a ser sal de la tierra, ser luz del mundo y ser sal de la tierra, y es lo que suelo compartir siempre con mis parroquianos, es vivir la vida conscientes de que hay un Dios de quien dependemos, un Dios que nos ha creado, un Dios que tenemos que alabar y glorificar, un Dios que tenemos que dejar que entre a nuestro corazón para que nosotros podamos brillar. Nosotros no brillamos por nosotros mismos, brillamos porque Dios que está en nosotros, porque su Espíritu que está en nosotros brilla. Y en nuestras obras, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a obrar el bien, entonces vamos a ser esa luz del mundo y esa sal de la tierra que Papito Dios nos invita a hacer. Hoy, queridos hermanos y hermanas, pues estamos recordando en San Pablo nuevamente esta invitación que nos hace la palabra a vivir el cristianismo con un sentido más amplio, un sentido más lleno, un sentido más profundo, ¿verdad? Entre más nos damos a Dios, entre más confiamos en Dios, entre más aprendemos a darnos a los demás, eso es lo importante en el Evangelio. Y yo diría algo que yo creo que llevo diciendo muchísimas veces, cada vez que estoy en el canal lo voy a repetir, yo pensando últimamente, a veces me pego a pensar, yo creo que son cositas de viejo ya, pero bueno, a medida que me pongo a pensar, yo digo, pero si es que si miramos nosotros, la base del Evangelio está en aprender a amar. Y después me digo, pero si es que eso yo lo sabía, si es que eso lo dice la palabra, la base del Evangelio, si nos queremos ganar el cielo, y no es que hagamos para ganarnos el cielo, no, nos ganamos el cielo porque Dios nos lo regala, porque somos buenos, porque queremos compartir con los demás aquello que Él comparte con nosotros. Pero la base del Evangelio, vivir la misión, es vivir amando al hermano. Eso es lo que ha hecho Jesús con la ley. Ama a Dios sobre todas las cosas, pero ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Por eso hoy el Evangelio nos dice algo muy importante. Dice que seamos mejores que los fariseos y que los escribas también. ¿Cuál era el problema de los fariseos y los escribas? No era que eran tan malos, estaban un poquito ciegos, los pobres, ¿verdad? Pero el problema era que ellos sabían qué era lo que era ser bueno. Sabían la ley, sabían de todo, sabían del Antiguo Testamento, sabían que hay que amar a los demás, pero no los amaban. Se olvidaron de amarles, se quedaron ciegos o el mundo les cegó. Y sin embargo Jesús hoy en el Evangelio nos dice algo muy importante. Si vas a dar una ofrenda y te das cuenta o recuerdas o de momento te llegó a la mente que alguien tiene una queja contra ti, no que tú tengas una queja contra el hermano, que alguien tenga una queja contra ti, deja ahí la ofrenda. Y las ofrendas eran importantes. O sea, la ofrenda tenía un sentido muy profundo para el pueblo de Israel, para los tiempos de Jesús. Pero Jesús dice, si cuando vayas a dar la ofrenda, te recuerda que tienes un problemita con tu hermano, ve y ponte en paz. Yo creo que es una lucha, es una gran misión, pero es algo que nosotros los cristianos tenemos que trabajar en buscar la paz, en buscar estar en paz con los demás, en pedir perdón a los demás. Y yo les voy a decir una cosa, miren, lo estoy diciendo con toda honestidad, con toda humanidad. No es fácil amar a aquel que habla de mí, no es fácil amar a aquel que está lengüeteando de mí, diciendo cosas de mí. No es fácil,
pero sin embargo eso es evangelio puro. Para la palabra de Dios nos está pidiendo, queridos hermanos y hermanas, que dejemos al lado todas estas tonterías. A veces nos damos, lo que desune no viene de Dios, por lo tanto tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar el perdón, tenemos que buscar agradar a los demás. No hacemos nada tampoco para agradar a nadie, pero el agradar a los demás, el buscar el perdón y el buscar la paz, va a llevar consigo que la paz, la unidad. Donde está la unidad está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, mire, todo se hace nuevo porque el Espíritu renueva. Vamos a pedirle a Papito Dios por medio de esta Eucaristía que nos haga conscientes de esa gran misión que tenemos, amar. Esa gran misión que tenemos mirando la cruz de entregarnos y dar la vida por los demás. ¿Verdad? Aquí mismo hoy estamos celebrando una Eucaristía por la pastoral penitenciaria. Lo estamos haciendo por personas que necesitan. Y esto es veracidad. Esto no lo decimos por decirlo para que la gente que trabaja en la pastoral penitenciaria se sientan bien simplemente. Es que están haciendo una gran labor. Porque dice el Evangelio que estuve desnudo, me vestiste, tuve sed y me diste de comer, tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y son las cosas, pensamos que simple, pero son las grandes misiones a las que Dios nos llama a nosotros. Que el Señor nos ilumine por su palabra y por la Eucaristía, y que nos lleve cada día a responder de una manera más profunda al Evangelio, que aprendamos a perdonar y que aprendamos a amar así como Dios nos ha perdonado y así como Jesús ha dado la vida por nosotros. Decimos amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, una vez más nos acogemos al amor y la misericordia divinas, sabiendo que Dios siempre nos escucha. Por eso ponemos en sus manos y oramos por las necesidades de nuestra iglesia, por las necesidades de nuestras comunidades. Por la iglesia, para que cimentada en la vivencia de las bienaventuranzas, predique y encarne la libertad de los hijos de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, para que promuevan la reconciliación entre los hombres y los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes y los poderosos de la tierra, para que el Espíritu transforme sus corazones, a fin de que sirviendo al bien común con desinterés y generosidad, manifiesten la justicia salvadora de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que cumpliendo el mandato del amor, hagamos brillar en el mundo la luz y la paz que vienen de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Migdalia Navarro y Luis Sustache, Jorge Álvaro Sayas, Nilda Narváez Rosario, Luis Gilberto Otero, familia Maldonado Torres, Beatriz Yadira González, Paola Fernández, Mónica Moró, Oscar Fernández, Carmen Torre Vázquez, Clara Carmona, Julie González, Niña Gladys Isabel Rodríguez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y Provi Colón Rolón, Jorge L. Aponte Camarero, Luz M. Ocasio Pagán, Miriam Izquierdo Vázquez, María del Carmen Torres, María García Medina, Héctor Muñoz Santiago, Héctor Vargas Maldonado, William Vargas, Evelyn Cardona, Lilia Ruiz Ramírez, Juan S. Puquín Núñez, difuntos familia Maldonado Torres, Ramón Navarro, Paricho Colón Valentín, Leopoldo Maldonado Rodríguez, por el padre Miguel Ferrer, Juan Nadal Seib, Emanuel Colón Díaz, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de José Mackenzie y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Acoge, Padre de bondad y misericordia, estas inquietudes y necesidades que en tus manos encomendamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hacen ellos, mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto, y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Pablo de la Cruz, San Gabriel de la Dolorosa, Santa Gema Galgani, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y sabiéndonos hijos e hijas de Dios, oramos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe viva de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un abrazo de donde estamos, un signo de paz para todos y para todas. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Como el Padre me amó, yo sé amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Como el Padre me amó, yo sé amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermano os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia
mi amor se manifestará, como el Padre me amó. Yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor, como el Padre me amó. Yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. No veréis amor tan grande como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó, como el Padre me amó. Yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Oremos. Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta Santa Eucaristía y qué alegría nos da. El Padre decía, ¿verdad?, que el principal, que Jesús resumía, ¿verdad?, el cristianismo en amar a Dios, ¿verdad?, y amar al prójimo. Nosotros, como saben, somos de la pastoral penitenciaria. Yo, pues, ¿verdad?, tengo el privilegio de que el Señor haya confiado la dirección, ¿verdad?, y los obispos, les agradezco la dirección de esta misión. Así que nuevamente estamos ante ustedes para solicitarle, ¿verdad?, que los que quieran y puedan colaborar con nosotros, el Departamento de Corrección, como le había contado la otra vez, cada cierto tiempo autoriza, ¿verdad?, que se le puedan llevar, las familias le puedan llevar a los confinados, a su familiar, unos artículos especialmente de higiene personal y la ropa interior y toallas, ropa de cama y demás. Nuevamente, como saben, el año pasado, para agosto, hicimos se hizo este proyecto y yo recibí mucha duda de ustedes, que se los agradezco. Le he pedido a Dios constantemente que se los recompense, ¿verdad? Pero, como bien decía el Padre, es una manera, ayudar al que lo necesita, es una manera de mostrar ese amor de Dios. Yo siempre pienso que el Señor nos escoja para servirle, ¿verdad? Es un privilegio. Así que yo estoy aquí siempre dando, ¿verdad?, la milla extra por los confinados y confinadas, que yo siempre le digo a ellos que son mi familia. Y mi pensar es que el amor de Dios se demuestra llevando la palabra, ¿verdad?, evangelizando a los que ya tengan ese encuentro con el Señor, que de hecho es lo más importante, pero también, ¿verdad?, pudiéndoles suplir esas necesidades que ellos tienen. Nosotros, la capellanía, cubrimos a aquellos confinados que no reciben visita, o sea, aquellos confinados que por alguna razón su familia no los visita, bien sea porque no están en Puerto Rico, porque no tienen los medios para hacerlo o porque ya, ¿verdad?, dejaron a ese familiar ahí, ¿verdad?, tal vez angustiados ¿verdad?, de las cosas que muchas veces vivimos en los momentos difíciles. Pero miren, el Señor nos llama y es claro en Mateo, ¿verdad? Como decía bien el Padre, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Fui extranjero, ¿verdad?, y me recibiste. Así que el Señor contempla todo ahí y dice, estuve enfermo o en la cárcel y me viniste a ver. Así que yo, ¿verdad?, les pido nuevamente que todos los que puedan acompañarnos en esta misión, ¿verdad?,
nos ayuden. Aquí yo tengo, miren, ahora mismo las estadísticas de las listas que me enviaron de los confinados indigentes, así que en el área azul tenemos unos 241 confinados indigentes, ahí incluye el complejo de Ponce, Guayama, Jayuya, ¿verdad?, que es La Pica, el campamento La Pica de Jayuya, y tenemos en la región norte, que está el complejo de Bayamón, ¿verdad?, que ahí están las niñas consentidas mías, las mujeres, y tenemos las instituciones del complejo de Bayamón, que es la 292, la 1072, la 705, y también en esa ocasión ahí incluye también a Guerrero, a Salzán, a un hogar intermedio que tenemos en Miramar, y el Hospital Correccional y las instituciones de Sabana Hoyo. Así que más o menos le doy una idea, 241 en el área azul, 328 en el área norte, para un total de 564, si lo sumé bien. Así que, nada, les digo esto para que ustedes vean que esto es una realidad. Aquí tengo la comunicación que envió la secretaria, ¿verdad?, donde dice específicamente las cosas que se le autorizan, pero la realidad es que son artículos de higiene personal, que es champú, desodorante, rasuradora, jabones, ¿verdad?, de baño, y entonces los artículos, pues la ropa interior de ambas veces, la toalla y la ropa de cama. ¿Está bien? Les vamos a agradecer mucho, le pedimos a Dios que les recompense, y los que ya me ayudaron la otra vez, gracias nuevamente, y los que ya me ayudaron, gracias también. Que el Señor se los recompense. Nuestro agradecimiento para todos los que trabajan y colaboran en la pastoral penitenciaria, y un abrazo para todos nuestros confinados. Yo me tomo un segundito, con el permiso de doña Aide, que no se lo pedí. Yo quiero agradecer, en la vida de los sacerdotes, a veces la gente piensa que uno nace sacerdote. Uno se va haciendo sacerdote poco a poco, pero en la vida de los sacerdotes, a veces hay personas que marcan la existencia, que no, por alguna razón siembran la semilla de Dios en nosotros. Y yo quiero darle un abrazo a una señora de San Sebastián, se llama Josefina Murati, que yo sé que ella está viendo esto. Y lo bonito de doña Josefina es que ella dio toda su vida en la parroquia de San Sebastián, especialmente con la catequesis de niños, que aquello así, nuestra parroquia es una parroquia bendecida por Dios, y ahora ella está en un centro, y el otro día compartiendo con ella, ella me decía, Dios me ha traído aquí a trabajar. Eso es increíble, la edad que ella tiene. Así que, Josefina, un abrazo para ti, para todas las personas que comparten contigo ahí, y yo sé que si ha sido una luz en mi vida, las va a hacer para ellos también. Que Dios te me cuide y te bendiga, y para todas las personas que son así como ella. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, vayamos en la paz del Señor. Demos Gracias a Dios. Bendecido día. Amén. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder